Codex Umbrarum, el manuscrito de las sombras, la búsqueda de la entidad que el mundo conoce como demonio, orden ancestral, caballeros belditas, bitácora de una investigación de nuestros antiguos hermanos. Prólogo. El libro que encontró a su lector. El profesor Samuel Heller no murió de un infarto. Esa fue la primera mentira que tuve que desaprender. Y no fue la última. Los informes policiales de Heidelberg, los certificados médicos oficiales, las breves notas necrológicas de la prensa local. Todo tejía una versión impecablemente falsa, una armadura de palabras diseñada para proteger a quienes sabían demasiado o para sepultar una verdad que fracturaría nuestra frágil concepción del mundo. Yo no conocía a Heller en vida. Cuando comencé a seguir su rastro, el profesor llevaba años muerto, y su nombre apenas sobrevivía como una anotación al margen en un catálogo de préstamos de la biblioteca monástica de San Galo. Junto al registro del manuscrito que había solicitado la mañana de su muerte, alguien había escrito con tinta azul oscuro 2 palabras definitivas. No regresó. La caligrafía era pulcra, angulosa, propia de un archivero chapado a la antigua, para quien la pérdida de un espécimen bibliográfico representaba una afrenta personal. Al principio, guiado por la inercia de un catalogador, supuse que la advertencia aludía al manuscrito. Pero el bibliotecario de turno, un hombre encorvado de mirada glacial y voz gastada por décadas de silencio, aclaró el equívoco con una frase que se me clavó en la memoria como una aguja. No hablaban del libro, joven, hablaban del profesor. Neurológico profundo, síntomas incompatibles con un infarto rutinario. Pero lo que realmente despertó mi obsesión fue lo que no aparecía en el informe. El manuscrito que Heller estaba consultando, el Codex Umbrarum, había desaparecido sin dejar rastro. Mi nombre no importa. Soy historiador y filólogo, y mi oficio consiste en rastrear el origen de las palabras y la transmisión de los textos a través de los siglos. Pero cuando comencé a buscar el Codex Umbrarum, no sabía que estaba buscando la respuesta a una pregunta que la humanidad lleva 5000 años haciéndose sin atreverse a responder del todo. ¿Es el demonio una realidad externa que acecha desde las sombras? ¿O es una invención de nuestra propia mente? Un reflejo de nuestras contradicciones más profundas. Este libro es la bitácora de esa búsqueda. No encontrará en él certezas absolutas ni revelaciones apocalípticas. Encontrará fragmentos, pistas, viajes a ciudades enterradas y archivos olvidados. Encuentros con personas que sabían demasiado y pagaron con su silencio o con sus vidas. Encontrará el diario de un hombre que supo demasiado y fue ejecutado por ello. Y encontrará sobre todo la pregunta que el Codex Umbrarum plantea desde sus primeras páginas. Si el mal no es un ser, sino una puerta abierta en nuestra propia mente, ¿quién la abre y quién la cierra?
El Codex Umbrarum no es un libro que se encuentra, es un libro que encuentra al lector. Y cuando lo hace, ya no hay vuelta atrás, como descubrió Heller, como estoy descubriendo yo. Capítulo 1. Heidelberg. El rastro del profesor desaparecido. Mi viaje comenzó en Heidelberg, donde los pasillos de piedra de la universidad parecen conservar el eco de disputas filosóficas centenarias, y donde la luz de la tarde se filtra a través de vitrales antiguos, proyectando sombras danzantes sobre el catálogo. Era un volumen imponente, encuadernado en becerro oscuro, endurecido por los siglos, cuyas páginas de pergamino grueso crujían bajo el tacto enguantado con un sonido similar al de las hojas secas en otoño. Contenía una lista manuscrita de préstamos e inventarios que abarcaba más de 300 años de actividad intelectual ininterrumpida. Fue allí, en los márgenes de una página amarillenta, fechada en la segunda quincena de abril de 1998, donde localicé la primera evidencia empírica del paso de Heller por este mundo de sombras. Al lado del nombre del profesor y bajo la signatura correspondiente a un manuscrito catalogado de forma opaca como Belditas Codex, la inscripción en tinta azul: no regresó. Algo en esa nota me inquietó profundamente. No era la frase en sí, sino la forma en que estaba escrita, con una firmeza que sugería que quien la había trazado sabía algo que no estaba dispuesto a compartir. El bibliotecario responsable de la sala de investigadores, un hombre de hombros caídos y lentes de gran aumento, que parecía formar parte del mobiliario del lugar, me contempló fijamente cuando le mostré la anotación. Suspiró con una pesadumbre acumulada durante décadas y dijo: «El manuscrito permanece en su sitio teórico, caballero. Quien jamás cruzó la puerta de salida de esta abadía fue el propio profesor Heller». «¿Cómo que no cruzó la puerta de salida?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El anciano se inclinó sobre el mostrador y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. El profesor Heller no salió de la biblioteca con vida. Lo sacaron en una camilla, pero entre el momento en que lo encontraron y la llegada de los camilleros, el manuscrito que estaba consultando desapareció. No hay registro de que nadie entrara o saliera de la sala. El libro se esfumó. Las circunstancias de la muerte de Heller eran inconsistentes. Sus colegas Cuando el personal de limpieza acudió a desalojar la sala minutos antes del cierre, encontraron a Heller desplomado sobre el escritorio. La causa oficial fue un fallo cardíaco masivo provocado por el estrés académico. Pero las notas de campo del médico forense, que logré rescatar de los archivos municipales mediante un contacto en la administración, mencionaban un detalle desconcertante. Las córneas del profesor presentaban una opacidad inusual, como si hubieran estado expuestas a una luz intensa o a una visión que las había marcado. La expresión de su rostro no reflejaba el dolor físico típico de una angina de pecho, sino un estupor absoluto,
un shock neurológico profundo, como si hubiera contemplado algo que colapsó sus facultades cognitivas en un instante. Parecía asustado, escribió el forense en una nota marginal. Pero no era miedo a morir, era miedo a algo que había visto justo antes de morir. El acta de levantamiento de bienes de la universidad detallaba la recuperación de los efectos personales de Heller: estilográficas, cuadernos de notas, sus gafas de lectura, un maletín de cuero desgastado. Pero el Codex Umbrarum no figuraba en la lista. Los sistemas de seguridad de la biblioteca no registraron ninguna sustracción. Ninguna ventana había sido forzada. El libro simplemente se esfumó en el breve intervalo de tiempo comprendido entre el último suspiro del profesor y la entrada de los camilleros. A partir de ese instante, dediqué mis esfuerzos a rastrear la filiación textual de aquel objeto esquivo. Un manuscrito antiguo de esa envergadura no se materializa de la nada. Debe haber dejado huellas en inventarios previos, testamentos de coleccionistas o registros de confiscaciones eclesiásticas. La búsqueda me sumergió en una espiral arqueológica compleja que me llevó a través de Europa. En un registro de la diócesis de Basilea encontré una mención. El texto había pasado por sus talleres de restauración en el siglo XVIII. Un inventario privado en un inventario monástico del siglo XIII, encontré una nota escrita por un copista anónimo que me heló la sangre. No describía el contenido del códice, solo incluía una observación que parecía completamente fuera de lugar para un simple bibliotecario. Consérvese bajo llave, no por su valor, sino por su contenido. Los monjes protegían reliquias, documentos únicos y textos sagrados. Pero nadie escribía una advertencia semejante por un libro corriente. Había algo en aquel manuscrito que inquietaba incluso a quienes dedicaban su vida a conservar el conocimiento. Continuando mi búsqueda, descubrí que el Códex no era una obra aislada. Formaba parte de una colección mucho mayor, dispersada intencionalmente a lo largo de los siglos para impedir que alguien pudiera reunirla completa. En un inventario del siglo XIV encontré la prueba: una nota escrita en el margen de un registro de préstamos. Nunca conservar todos los testimonios en un mismo lugar. No hablaba de un libro, hablaba de varios. El Codex Umbrarum era el núcleo de una biblioteca secreta que había sido fragmentada deliberadamente. Antes de abandonar el archivo, un pequeño trozo de pergamino cayó sobre la mesa. Era apenas un fragmento cortado de un documento mucho más grande, y solo conservaba una línea escrita en latín. La primera copia fue destruida, la segunda desapareció, la tercera aún no ha sido encontrada. No había firma, ni fecha, ni contexto. Solo aquella frase, desnuda y enigmática. Al salir del monasterio, tuve la extraña sensación de que alguien me observaba desde las ventanas del claustro. Me giré varias veces, pero no vi a nadie. Sin embargo, el sentimiento persistió durante todo el camino de regreso a mi hotel.
Esa noche, mientras revisaba mis notas, encontré algo que no había visto antes. En el reverso de la copia del inventario que había hecho, alguien había trazado un pequeño círculo incompleto con tinta roja. No recordaba haberlo visto allí. No recordaba que nadie hubiera tocado mis papeles. Abandonar las bibliotecas centroeuropeas y descender a los estratos arqueológicos de Mesopotamia. Mi siguiente destino fue Nínive, la antigua capital del imperio asirio, donde arqueólogos británicos habían desenterrado la gran biblioteca de Asurbanipal en el siglo XIX. El viaje a Irak fue una odisea en sí misma. Pasé semanas negociando permisos con las autoridades locales, sorteando controles militares y soportando el calor abrasador del desierto. La región estaba marcada por las cicatrices de conflictos recientes y cada viaje por carretera era una apuesta contra el destino. Cuando finalmente llegué a las ruinas de Nínive, el espectáculo era sobrecogedor. Colinas de escombros que habían sido palacios y templos, y en el subsuelo, miles de tablillas de arcilla cocida, esperando ser leídas. El arqueólogo local que me guió, un hombre de unos 60 años llamado Karim, llevaba décadas excavando en el lugar. Era un hombre de pocas palabras, pero su mirada revelaba una inteligencia aguda y una familiaridad con el terreno que ningún mapa podía proporcionar. Cuando le expliqué mi interés por las tablillas que describían influencias invisibles, su rostro se ensombreció. «Esas tablillas no son magia, amigo», me dijo mientras compartíamos una taza de té en su tienda de campaña, con el sol poniéndose sobre las ruinas. Son manuales de guerra psicológica. Los sacerdotes asirios sabían que la mente humana es un campo de batalla y desarrollaron técnicas para controlar a sus enemigos sin usar espadas. El Rabisu no es un demonio, es una tecnología. Su afirmación me perturbó profundamente. Si el demonio asirio era una tecnología psicológica, entonces el demonio cristiano podía ser una tecnología teológica, un instrumento de control social. El Codex Umbrarum comenzaba a revelar su verdadera naturaleza. No era un libro de conjuros, era un manual de manipulación de la conciencia. El análisis caligráfico y la traducción de aquellos signos cuneiformes revelaron una aproximación técnica sorprendente. Los escribas asirios del siglo VII a.C. describían la acción de esta presencia mediante verbos que significaban sintonizar, hacer vibrar en consonancia o perturbar el equilibrio del pensamiento interno. No hablaban de posesión, sino de resonancia. Un texto en particular me llamó la atención. Era una tablilla incompleta, rota en la esquina superior derecha, pero conservaba suficientes signos para ser traducida. Describía lo que los sacerdotes llamaban resonancia mayor, el estado más grave de influencia. La sombra se instala en el centro del pensamiento y desde allí gobierna todos los actos. El afectado ya no es dueño de su voluntad. Cada decisión, cada palabra, cada movimiento responde a un propósito que no comprende. Los demás ven un hombre que actúa con normalidad,
pero es un cascarón vacío. El alma ha sido reemplazada. Los sacerdotes asirios clasificaban estos síntomas según su intensidad. Susurro pasajero, que solo provocaba confusión temporal. Resonancia persistente, que inducía obsesiones duraderas. Y resonancia mayor, la más temida, capaz de anular por completo la personalidad de la víctima y convertirla en un recipiente vacío. Pero el elemento que desató mis alarmas fue el descubrimiento de un glifo no lingüístico inciso en los bordes inferiores de las tablillas. Un círculo incompleto que envolvía la silueta esquemática de una figura humana desprovista de rasgos faciales. Aparecía únicamente al concluir las descripciones de las afecciones causadas por la sombra invisible. No era un adorno, era una advertencia. Los sacerdotes lo grababan para indicar que el texto no debía ser leído por profanos. Karim, el arqueólogo, examinó el símbolo con atención y frunció el ceño. «He visto esto antes», dijo, «no solo en Nínive, también en inscripciones elamitas y en algunos sellos persas. Es un símbolo que viajó por toda la región». «Siempre aparece», Karim negó con la cabeza. «No lo sé con certeza, pero he oído a algunos ancianos decir que representa la mente humana con una puerta abierta. El círculo es la conciencia y la abertura es la vulnerabilidad. Si la abertura se cierra, la mente está protegida. Si permanece abierta, cualquier cosa puede entrar». Esa noche, durmiendo en la tienda de campaña bajo un cielo estrellado, soñé con el símbolo. En el sueño, el círculo giraba lentamente y a través de la abertura veía una oscuridad que se movía, que respiraba, que me observaba. Desperté sobresaltado, con la certeza de que no estaba solo en la tienda, pero no había nadie. Solo el viento del desierto y el silencio de las ruinas. Antes de abandonar Nínive, copié cada tablilla que pude. El símbolo del círculo abierto se grabó en mi memoria como una obsesión. Algo me decía que ese glifo era la clave de todo, el hilo que conectaba todas las culturas y todas las épocas. Y algo me decía también que no era el único que lo buscaba. Capítulo 3. Oxirrinco, el demonio en Egipto. La persistencia del símbolo del círculo incompleto me impulsó a buscar su presencia en otras tradiciones. Mi siguiente viaje me llevó a Egipto, a las excavaciones de Oxirrinco, donde los arqueólogos habían desenterrado toneladas de papiros del período ptolemaico. El viaje fue agotador. Horas de viaje en vehículos todoterreno, por carreteras polvorientas, negociaciones interminables con las autoridades de antigüedades y el calor sofocante del valle del Nilo. Pero valió la pena. En un fragmento de papiro consagrado a fórmulas de protección personal, la misma marca geométrica emergía entre las columnas de escritura demótica. El papiro estaba fechado en el siglo II a.C., más de 500 años después de las tablillas asirias.
La cultura, la lengua y el soporte material eran radicalmente amenazaba con deshacer el orden de Ma'at, la justicia cósmica. No tenían un demonio único, tenían una multitud de entidades que personificaban distintos aspectos de la perturbación mental. Apep, la serpiente del caos, que devoraba el sol en el inframundo. Sekhmet, la furia destructora, que castigaba a los impíos con enfermedad. Bes, el protector contra los malos sueños, que ahuyentaba las sombras de la noche. Los textos describían el proceso de ISCT como una infección del alma. El caos entra por los oídos y se instala en el corazón. Primero nubla el juicio, luego corrompe la voluntad, finalmente oscurece la visión del mundo. El afectado ya no distingue entre el bien y el mal. Actúa como un autómata, movido por fuerzas que no comprende. La egiptóloga que me guió en las excavaciones, una mujer joven llamada Nadia, me llevó a un almacén donde se conservaban papiros aún sin catalogar. Entre ellos, encontré un texto que me dejó sin aliento. Era un manual de diagnóstico escrito por un sacerdote curandero que describía los síntomas del ISCT con precisión clínica. Pérdida del apetito, insomnio, pesadillas recurrentes, habla incoherente, cambios bruscos de humor y, en los casos más graves, episodios de violencia inexplicable. Los sacerdotes egipcios trataban estas afecciones mediante rituales de purificación, explicó Nadia mientras examinaba el papiro. Abluciones con agua del Nilo, exposiciones al humo de resinas aromáticas, recitación de himnos en frecuencias específicas. Creían que el ISCT era un desequilibrio vibratorio que podía ser corregido mediante la armonía. ¿Y funcionaba?, pregunté. Nadia se encogió de hombros. A veces sí, a veces no, como la medicina moderna, supongo. Puede producir visiones, el hambre puede producir alucinaciones. El sabio observa antes de juzgar. Este médico, cuyo nombre no ha sobrevivido a la historia, estaba aplicando un principio que la ciencia moderna no redescubriría hasta el siglo XIX. Y sin embargo, su advertencia fue ignorada. La tradición posterior prefirió atribuir los síntomas a demonios en lugar de buscar causas físicas. Esa noche, en mi habitación de un hotel modesto en El Cairo, tuve otro sueño. El círculo abierto aparecía de nuevo, pero esta vez no estaba grabado en piedra ni dibujado en papiro. Estaba trazado en el aire, suspendido frente a mí, y a través de su abertura veía rostros, muchos rostros, que me observaban con una expresión de advertencia. Uno de ellos era el rostro de Heller. Sus labios se movían, pero no podía oír lo que decía. Desperté con la sensación de que el sueño no era un sueño, sino una comunicación. Algo o alguien intentaba decirme algo a través de esos símbolos, a través de esos rostros, pero no lograba descifrar el mensaje. Capítulo 4. Milán. El demonio griego y el misterio de la abertura.
El siguiente eslabón de la cadena me condujo a Milán, a la Biblioteca Ambrosiana, donde se conserva un códice griego fragmentario del siglo X. El viaje fue breve, pero la sensación de ser observado me acompañó durante todo el trayecto. En el avión, mientras hojeaba mis notas, el pasajero del asiento de al lado me preguntó: ¿está investigando el códex? Cuando levanté la vista, el asiento estaba vacío. La Biblioteca Ambrosiana es un lugar imponente, con estanterías de madera oscura que se elevan hasta el techo y una atmósfera de erudición silenciosa. El códice que buscaba estaba en una vitrina de cristal, protegido por una campana de vidrio. El copista bizantino había reproducido el glifo del círculo abierto en el margen entidades intermediarias entre los dioses y los hombres. Sócrates hablaba de su daimon como una voz interior que le advertía de los peligros. Platón describía a los daimones como guardianes asignados a cada individuo desde el nacimiento. El tratado explicaba: el daimon no es bueno ni malo en sí mismo. Es un mensajero que refleja la disposición del alma que lo recibe. Si el alma es pura, el daimon guía hacia la sabiduría. Si el alma es impura, el daimon arrastra hacia la perdición. El demonio no está fuera del hombre. Está en la relación entre el hombre y su propia naturaleza. Esta visión, tan distinta de la demonología cristiana posterior, sugería que el demonio no era un enemigo externo, sino un espejo de la condición interior del individuo. Era el reflejo de sus propias contradicciones, la proyección de sus miedos y deseos reprimidos. El demonio no tentaba al hombre. El hombre se tentaba a sí mismo a través del demonio. Pero el texto también contenía una advertencia que me heló la sangre. El daimon puede ser invocado, pero no controlado. Quien abre la puerta a su influencia debe saber que el huésped puede no querer irse. La mente es un umbral. Una vez cruzado, el camino de regreso no está garantizado. Esta advertencia me recordó a Heller, que había abierto una puerta y no había podido cerrarla, o a los sacerdotes asirios, que grababan el círculo abierto como recordatorio de que la vulnerabilidad era el precio del conocimiento. El bibliotecario de la Ambrosiana, un hombre de aspecto frágil pero mirada aguda, me confesó cuando estaba a punto de irme: ese códice ha estado aquí durante siglos, pero pocos investigadores lo han solicitado. Los que lo hacen nunca vuelven. Es como si el libro tuviera un efecto sobre quienes lo leen. Le pregunté si había conocido a Heller. Su rostro palideció. El profesor Heller. El bibliotecario negó con la cabeza. No lo sé, pero después de que se fuera, encontré esto en el lugar donde había estado sentado. Me entregó un pequeño trozo de papel, doblado varias veces. Lo abrí. Dentro, una sola línea escrita a mano. La abertura no es una puerta, es una advertencia. Aquella noche, en mi hotel en Milán, no pude dormir. La frase del bibliotecario
resonaba en mi cabeza como un eco. La abertura no es una puerta, es una advertencia. ¿Qué significaba? ¿Qué estaba advirtiendo el símbolo? ¿Y quién había dejado esa nota para que Heller la encontrara? Capítulo 5. Lovaina. El silencio del especialista y la primera amenaza. La siguiente etapa de mi viaje me llevó a Lovaina, donde un reconocido catedrático de epigrafía cuneiforme, el profesor Van der Meer, había prometido ayudarme a descifrar el símbolo del círculo abierto. Habíamos intercambiado varios correos electrónicos y su entusiasmo inicial era contagioso. El viaje fue breve. Lovaina es una ciudad universitaria tranquila, con calles adoquinadas y cafés donde los estudiantes discuten sobre teología y filología. Llegué al Departamento de Estudios Orientales con la esperanza de encontrar respuestas definitivas. El profesor Van der Meer me recibió en su despacho, rodeado de estanterías repletas de libros y tablillas de arcilla. Era un hombre de unos 70 años, con una barba blanca y unos ojos azules que brillaban con inteligencia. Examinó mis fotografías con atención, frunciendo el ceño mientras las comparaba con sus propios archivos. Finalmente, levantó la vista y dijo: «Le ruego que desvíe su atención del diseño exterior del símbolo. Concentre su análisis en comprender qué se introduce o qué Van der Meer guardó silencio durante un largo momento. Luego, en lugar de responder, me entregó un sobre sellado. Esto es todo lo que puedo decirle. Luego, debe olvidar que me ha visto». «¿Por qué?», insistí. «¿Qué está pasando?». El profesor negó con la cabeza. «Hay cosas que no se pueden explicar, joven. Solo se pueden experimentar. Y hay experiencias que destruyen a quienes las tienen. Yo ya he visto demasiado. No quiero ver más». Aquella noche, en mi habitación de hotel, abrí el sobre. Contenía una sola hoja de papel con una frase escrita a mano. El círculo abierto no es una advertencia, es una invitación. La pregunta no es que entra por la abertura, sino por qué el círculo no se cierra. La respuesta está en el códex. Al día siguiente, intenté contactar al profesor Van der Meer. Su secretaria me informó de que había solicitado una baja imprevista y se había retirado de toda actividad docente. No respondía a mis mensajes. Su súbito mutismo confirmó la sospecha de que la investigación había traspasado las fronteras de la mera erudición académica. 2 semanas después, recibí una noticia que me heló la sangre. El profesor Van der Meer había muerto en un accidente de tráfico. Una colisión frontal en una carretera secundaria. Un conductor ebrio, según el informe policial. Pero cuando investigué los detalles, descubrí algo inquietante. El accidente había ocurrido en una carretera que Van der Meer no solía utilizar, en un día en que no tenía previsto viajar. Alguien lo había llevado allí. Y alguien había estado en mi habitación de hotel esa misma noche. Cuando regresé, encontré mis papeles desordenados, como si alguien los hubiera revisado. No faltaba nada, pero el sobre que Van der Meer me había entregado estaba abierto.
Archivo Apostólico Vaticano. Albergan más de 85 kilómetros lineales de estanterías cargadas de correspondencia diplomática, informes inquisitoriales y manuscritos confiscados. El acceso a los archivos requiere credenciales impecables y meses de negociación. Pasé 6 meses solicitando permisos, presentando avales académicos y justificando mi investigación. Finalmente, me concedieron un acceso restringido a los fondos del siglo XVI. El archivo era un laberinto de pasillos subterráneos, con estanterías que se elevaban hacia techos abovedados y una temperatura constante que preservaba los documentos, pero helaba los huesos de los investigadores. Lo que encontré superó mis expectativas. Los expedientes inquisitoriales contenían descripciones detalladas de casos de supuesta posesión, con testimonios de exorcistas, médicos y testigos. Pero lo que más me impactó fue la cautela de los primeros informes. Antes de autorizar un exorcismo, las comisiones solicitaban dictámenes médicos para examinar las condiciones físicas del afectado. La Iglesia, en sus inicios, había sido más escéptica de lo que la leyenda popular sugiere. Un expediente de 1587 describía un caso de una mujer que hablaba lenguas desconocidas y experimentaba convulsiones. El inquisidor había consultado a 3 médicos que diagnosticaron epilepsia. El caso fue cerrado sin exorcismo. La Iglesia había actuado con prudencia. Pero otro expediente, de 1632, mostraba la quiebra de esa prudencia. Un hombre acusado de brujería fue sometido a exorcismo sin evaluación médica previa. El informe describía cómo el demonio, a través del poseído, había confesado su nombre y su propósito. Pero los síntomas del acusado eran idénticos a los de la mujer de 1587. Convulsiones, habla incomprensible, cambios de personalidad. Lo que en un caso fue epilepsia, en el otro fue posesión. La diferencia no estaba en los síntomas, sino en el contexto histórico y político. Esta frase, escrita en la penumbra de un scriptorium vaticano, resumía mejor que cualquier tratado teológico el espíritu de la investigación. El verdadero adversario del conocimiento no era la ignorancia, sino la certeza absoluta. En los archivos del Vaticano también encontré referencias al Codex Umbrarum. No estaba catalogado como un libro prohibido, sino como un texto problemático, una categoría que la Iglesia utilizaba para documentos que contenían ideas difíciles de conciliar con la doctrina oficial. Una nota del siglo XVIII, escrita por un bibliotecario vaticano, decía: «El Codex Umbrarum ha sido trasladado a una ubicación segura. No debe ser consultado sin autorización expresa del Santo Oficio. Su contenido es perturbador». La palabra perturbador estaba subrayada 3 veces. Era la única anotación en todo el catálogo que llevaba ese énfasis. Un archivista vaticano, que prefirió mantener el anonimato, me confió una noche en una taberna cercana al Vaticano. El Codex Umbrarum no está en los archivos, amigo. Nunca lo estuvo.
la Iglesia lo entregó a una orden secreta para que lo custodiaran. Esa orden existe todavía. Se llama el Círculo de la Abertura. Le pregunté quiénes eran. El archivista se encogió de hombros. No lo sé, nadie lo sabe, pero sé que han estado vigilando tu investigación desde el principio. Ten cuidado, amigo. La gente que busca el Códex tiende a desaparecer. Esa noche, mientras caminaba de vuelta a mi hotel, tuve la certeza de que alguien me seguía. Me giré varias veces, pero las calles estaban vacías. Sin embargo, el sentimiento persistió. Al llegar a mi habitación, encontré la puerta entreabierta. Los cajones estaban abiertos, mis papeles esparcidos por el suelo. Alguien había estado allí. No faltaba nada. Pero en la mesa, sobre un montón de documentos, había a formar un mosaico coherente. No eran un tratado sistemático, pero contenían una visión unificada del demonio que desafiaba tanto la teología cristiana como el escepticismo científico. El fragmento más antiguo de Nínive describía al demonio como una frecuencia que desincroniza la mente. Los asirios entendían el fenómeno como una resonancia discordante que podía ser contrarrestada mediante vibraciones armónicas. No había moralidad en el concepto, era pura física psicológica. El demonio no era un ser, era un vector de desorden. El fragmento egipcio de Oxirrinco describía al demonio como un desequilibrio del alma, una infección que podía ser tratada mediante purificación. No había un ser externo, había un desorden interior que se manifestaba en síntomas externos. El demonio no poseía cuerpos, colonizaba mentes que ya estaban debilitadas. El fragmento griego de Milán describía al demonio como un mensajero que reflejaba la disposición del individuo. No era bueno ni malo, era un espejo. El demonio no tentaba al hombre, el hombre se tentaba a sí mismo a través del demonio. El demonio no era un adversario, era una proyección de la propia sombra. El fragmento más reciente, del siglo XIII, contenía una advertencia que me hizo comprender por qué el Códex había sido ocultado durante siglos. No confundas al mensajero con el mensaje. La sombra que ves en la pared es solo una sombra. La luz que la proyecta está en otra parte. Si buscas al demonio donde no está, nunca encontrarás la verdad. Esta frase sugería que el demonio es una proyección de nuestros propios miedos y limitaciones. Al atribuir el mal a una entidad externa, nos eximimos de la responsabilidad de confrontar nuestras propias sombras. El demonio es el otro que nos permite evitar mirarnos a nosotros mismos. Camino. La pregunta no es si el demonio existe, sino qué puertas hemos dejado abiertas. Esta era la verdad que el Círculo de la Abertura había ocultado durante siglos. El demonio no era un ser ni una ilusión. Era una función de la conciencia humana. Y la única defensa contra él era el autoconocimiento. Capítulo 8.
El diario de Heller. La última confesión. El momento culminante de mi investigación llegó cuando recibí un sobre sin remitente en mi apartamento. No tenía sello, ni marca de correos, ni dirección de retorno. Dentro solo había una fotografía en blanco y negro. Mostraba una vitrina de cristal con un manuscrito abierto. No podía leer el texto, pero el dibujo en el margen era inconfundible. El círculo abierto. Al dorso, alguien había escrito una dirección y una fecha. La fecha era dentro de 3 días. Pasé esas horas sin dormir. Revisé cada documento que había reunido. Intenté encontrar alguna pista sobre quién podía haber enviado aquel sobre y por qué. No encontré nada, pero algo en mi interior me decía que aquello era importante, que alguien en algún lugar estaba observando mi investigación y había decidido que yo estaba listo para dar el siguiente paso. Llegué al lugar indicado 1 hora antes. Era una librería antigua en un callejón que no aparecía en ningún mapa, con una fachada de madera oscura y un cartel tan desgastado que apenas podía leerse. El dueño, un hombre de edad indefinida y mirada profunda, me esperaba con una caja de madera sobre el mostrador. No preguntó mi nombre, no pidió identificación ni explicación. Solo colocó la caja frente a mí y dijo: «Si abre esta caja, ya no podrá volver atrás». La caja contenía un manuscrito. No era el Codex Umbrarum, sino el diario personal de Samuel Heller, escrito en los meses anteriores a su muerte. Sus últimas anotaciones describían exactamente lo que yo había estado investigando. El símbolo, el círculo de la abertura, la dispersión deliberada del Códex. La primera entrada, fechada el 12 de febrero de 1998, decía: «He pasado 3 semanas en el archivo del monasterio. Los monjes son amables, pero hay algo que no me dicen. Lo noto en la forma en que evitan ciertos estantes, en la manera en que cambian de tema cuando pregunto por el inventario de 1284. Esta noche, mientras cenaba, el padre bibliotecario me dijo algo extraño. «Algunos libros no están perdidos, profesor. Están esperando». Le pregunté quién los esperaba. No respondió. Solo me miró con una expresión que no supe interpretar. La entrada del 18 de febrero decía: «Encontré una entrada en el inventario que no había visto antes. No describe el Codex Umbrarum, pero menciona algo que me heló la sangre. El círculo no está cerrado. Nunca lo estuvo. Quien lo cierra, cierra también su propia mente». No sé quién escribió eso, pero sé que está hablando del mismo símbolo que he visto en las tablillas asirias y en los papiros egipcios. El símbolo de la abertura. La entrada del 10 de marzo era más inquietante. Lo vi en el catálogo, lo vi en la estantería cuando entré. Alguien lo había escondido. Recibí una carta anónima, solo una línea: «Deje de buscar, no está preparado para lo que encontrará». No tiene remitente ni sello, pero llegó a mi habitación en el monasterio. Eso significa que alguien dentro lo dejó.
o alguien que conoce los pasillos. La entrada del 22 de marzo contenía la revelación central, pero no para protegerlo, para proteger a quienes lo leen. La última entrada, fechada el 18 de abril de 1998, era la más perturbadora. Esta es mi última entrada. He oído pasos en el pasillo. No son los pasos de un monje, son los pasos de alguien que sabe lo que he encontrado. No voy a huir, no voy a esconderme, pero voy a dejar esto aquí, donde alguien pueda encontrarlo. Si estás leyendo esto, significa que has seguido el mismo rastro que yo. Significa que has visto el símbolo. Significa que sabes que hay algo que no encaja. No busques el Codex Umbrarum. Busca lo que esconden los que lo ocultan. Y sobre todo, no confíes en las traducciones. El diario terminaba ahí. Heller murió 5 días después, un jueves por la tarde, 9 minutos antes de que la biblioteca cerrara sus puertas. Capítulo 9. El Círculo de la Abertura. La organización que vigila desde las sombras. El diario de Heller mencionaba una organización que no había aparecido en ningún otro documento: el Círculo de la Abertura. Heller la describía como una orden secreta que durante siglos había protegido el Codex Umbrarum, no para ocultarlo, sino para proteger a quienes lo leían. Su conocimiento, advertían, podía ser peligroso para mentes no preparadas, pero también los describía como guardianes de un secreto más profundo: el verdadero origen del demonio. Según Heller, los miembros del círculo sabían que el demonio era una construcción humana, una tecnología teológica diseñada para controlar a las masas. Al demonizar a sus enemigos, las instituciones podían justificar la violencia contra ellos. Heller escribió: el círculo no es malvado, es cauteloso. Sabe que el conocimiento del Códex puede desestabilizar a la humanidad, pero también sabe que ocultarlo es Heller. Fue asesinado por esta decisión. Su muerte fue una ejecución, no un accidente. El círculo decidió que había revelado demasiado. A la mañana siguiente de leer el diario de Heller, encontré un sobre debajo de la puerta de mi apartamento. Solo una hoja de papel con una frase escrita a mano: deje de buscar, no está preparado. No había firma ni amenaza explícita, pero el mensaje era claro. Alguien sabía que yo había encontrado el diario de Heller. Alguien había estado vigilando mi apartamento, mis movimientos, mi investigación. Durante los días siguientes, todo se volvió extraño. Llamadas a mi teléfono que colgaban al descolgar. Un coche negro estacionado frente a mi edificio durante horas, con las ventanillas polarizadas. Mi correo electrónico fue hackeado. Cuando recuperé el acceso, los archivos relacionados con el Códex habían desaparecido. Intenté contactar a Ricardo Ferrero, mi colega de la universidad, con quien había compartido algunas de mis primeras hipótesis. No respondía a mis mensajes. Fui a su oficina. Estaba vacía, con los cajones abiertos y algunos papeles esparcidos por el suelo.
Su secretaria me dijo que había tomado una excedencia por motivos personales y que no sabía cuándo regresaría. Entonces comprendí que no estaba solo en esta investigación y supe que alguien no quería que continuara. Capítulo 10. La verdad final. ¿Es el demonio real o una invención? 5.000 años de textos, viajes a 5 países, archivos en 3 idiomas, encuentros con personas que sabían demasiado y pagaron con su silencio o con sus vidas. Y la pregunta sigue abierta. ¿Es el demonio una realidad externa que acecha desde las sombras? ¿O es una invención de nuestra propia mente, un reflejo de nuestras? Existe en el intervalo entre la influencia exterior y la vulnerabilidad interior. Los asirios lo llamaron Rabisu, los egipcios Is-es-Eft, los griegos Daimon, los cristianos Diabolus. Cada cultura lo nombró a su manera, pero todas describieron el mismo fenómeno: una influencia invisible que distorsiona el juicio, doblega la voluntad y transforma al individuo en un títere de fuerzas que no comprende. La ciencia moderna nos ofrece explicaciones neurológicas y psicológicas para estos síntomas, pero no puede negar la experiencia de quienes los padecen. La alucinación es subjetivamente real. La obsesión es subjetivamente real. La pérdida de la identidad es subjetivamente real. El demonio, para quien lo sufre, es tan real como el dolor físico. Pero también es posible que el demonio sea una construcción cultural, una herramienta de control social que las instituciones han utilizado durante siglos para mantener a las masas sumisas. Al atribuir el mal a una entidad externa, los poderes establecidos pueden desviar la atención de sus propias responsabilidades y justificar la violencia contra sus enemigos. El Codex Umbrarum no resuelve este dilema, pero nos ofrece una tercera vía. El demonio es tanto real como inventado. Es real porque la experiencia de su influencia es innegable. Es inventado porque la interpretación de esa experiencia ha sido moldeada por las necesidades culturales, políticas y psicológicas de cada época. Esta es la verdad que el círculo de la abertura ha ocultado durante siglos. No porque sea peligrosa en sí misma, sino porque obliga a la humanidad a mirar hacia adentro. El demonio no es un problema teológico, es un problema psicológico. La lucha contra el demonio no es una batalla exterior, es un trabajo interior. Epílogo. El demonio y la sombra. El demonio no es un ser ni una ilusión. Es una relación entre la mente humana y aquello que la supera. Existe en el encuentro entre la vulnerabilidad interior y la influencia exterior. La defensa contra él no es un ritual ni un conjuro. Es el autoconocimiento, la capacidad de cerrar las puertas que dejamos abiertas. El Codex Umbrarum no es un libro de conjuros ni un manual de exorcismo. Es un tratado de responsabilidad.
nos enseña que el mal no viene de fuera, sino que nace de dentro. Nos enseña que el demonio no es un enemigo al que combatir, sino una sombra que integrar. Y nos enseña, sobre todo, que la verdadera sombra no es el demonio que acecha desde las tinieblas, sino la convicción de que ya conocemos todas las respuestas. Esa convicción cierra la mente, endurece el corazón y nos impide ver la realidad tal como es. Esa convicción es la verdadera puerta abierta, la verdadera abertura por la que el mal puede colarse. El círculo del Codex no está cerrado porque la búsqueda nunca termina. Siempre queda una abertura por la que la luz puede entrar o por la que la sombra puede colarse. Depende de nosotros decidir qué permitimos. Nota del investigador 2026. He pasado años siguiendo el rastro de Heller. He viajado a 5 países, he consultado archivos en 3 idiomas, he entrevistado a decenas de especialistas, he llegado a las mismas preguntas. Pero hay algo que Heller no llegó a descubrir antes de morir. Algo que he encontrado en el margen del fragmento del Códex que él citaba en su diario. Una nota escrita con otra caligrafía, más reciente. Los cajones revueltos. No se llevaron nada. Dejaron algo, un pequeño círculo dibujado en el polvo de mi escritorio. Abierto. El Codex Umbrarum sigue esperando. El demonio sigue siendo esa pregunta sin respuesta que la humanidad no puede dejar de hacerse. Y la sombra, la verdadera sombra, sigue proyectándose en los márgenes de nuestra conciencia, esperando que alguien tenga el valor de mirarla de frente. Heller no tuvo suficiente valor, o quizás sí, y por eso murió. Ahora la pregunta es si yo lo tengo. El círculo está abierto, y a través de la abertura algo me observa. Fin del Codex Umbrarum.